Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema precioso. El tema se llama Jesús y la viuda de Naín. Ya Luis en la ofrenda habló de aquella viuda que ofrendó y que Jesús vio con el corazón que ella ofrendaba. Con el corazón, porque la palabra dice que ella, la viuda, lo dio todo. Y Jesús, como está atento a cómo es nuestro corazón, por ejemplo, en el área del dar, también Él está atento por las viudas. Así como los niños, Él tiene un amor, no sé si decirlo especial, pero sí una preocupación especial por las viudas y por los niños. Por eso 81 veces en la Biblia uno puede ver la palabra viuda. Y hoy día vamos a ver una historia bien conmovedora, pero tremendamente precioso, porque vamos a ver cómo Jesús seguía haciendo milagros, cómo Jesús lo acompañaba en las multitudes. Y vamos a ir a Lucas 7, 11, 17. Lucas. Y esta es la escritura principal que nos vamos a quedar. Un poquito, voy a poner en contexto antes de hablar esta escritura. Jesús ya venía haciendo milagros. Jesús lo estaban acompañando, dice la palabra textualmente, literalmente dice que lo acompañaban multitudes. ¿Por qué? Porque no solamente estaba haciendo milagros de sanidades, sino que estaba restaurando vidas, estaba enseñando, estaba compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, personas estaban siendo rescatadas y multitudes lo seguían. Eso es parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca hay que olvidar eso, de que Él nunca estaba tranquilo. Él siempre estaba rodeado de personas. Pero eran los discípulos a los cuales Él siempre estaba de una manera más atenta. Porque estaba formando a los próximos creyentes, líderes que iban a transformar el mundo entero. Leemos. Bueno, y antes de leer, el Señor hace otro milagro. Jesús sana al siervo del centurión, ¿se acuerdan? Y previo a eso, el Señor sana a este siervo del centurión y multitudes lo seguían. Y pasa lo siguiente en esta historia. A todo esto, Naín es una ciudad pequeña que está en Galilea, cerca de Galilea. Es una pequeña aldea. Y esta pequeña aldea, ¿en qué trabajaba? En la parte agrícola. ¿Ya? Esos son datos que también ayudan a ver el contexto. Era una ciudad pequeña, agrícola. Y Jesús entra a ese lugar. Y vamos a ver qué pasa en este lugar. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Qué dolor para esta viuda. Y había con ella gente en la ciudad
Y cuando el Señor la vio, se compadeció. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar inmediatamente y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando empecé a ver estas escrituras y quería hablar algo de una mujer, me gusta de repente en ocasiones predicar de alguna mujer de la Biblia, porque creo que es importante, hay mujeres acá, hay mujeres que tal vez uno siempre está hablando de personajes de la Biblia, hombres, pero hay muchas mujeres. Hola, señora Yanil. Y vemos en la palabra que Jesús en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vemos mujeres que Dios tiene algo especial con ellas. Y esta no es la excepción. Jesús tiene un amor especial por las viudas. Lo dije al principio. Y el milagro de haber resucitado al hijo de la viuda de Naín revela muchas cosas. Sobre todo la compasión. La compasión de Jesús. Ya vamos a entrar con más profundidad en este tema. Y sobre el ámbito de su poder y de autoridad que tenía Jesucristo. Jesús tuvo compasión. Gracias, Señor, por tu compasión. ¿Qué sería nuestra vida si Él no tuviera compasión de cada uno de nosotros? Pero Él tuvo una compasión especial de esta mujer viuda. ¡Viuda! Traté de buscar información por varios libros que hablan y apoyan a una prédica, y tal vez esta mujer no tenía más de 40 y tantos años. Era una mujer muy joven. Y queda viuda joven, y como habla la Escritura, queda sola, porque su hijo también fallece. También en esa época era muy común que los hombres morían. Hay una enfermedad muy antigua, se me fue el nombre. ¿La lepra? ¿Perdón? ¿Lepra? No. Bueno, después lo voy a buscar bien y les doy tuberculosis. Sí. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Oh, es que el Espíritu Santo es el que habla, sí. Tuberculosis, y se habla de que en esa época muchos hombres, y la mayoría de ellos, moría de eso. Y probablemente su hijo también murió lo mismo. Entonces el Señor se detiene y hace un milagro precioso de resurrección. Y la narración conecta con la sensación
de la tragedia que uno siente ante la muerte. Y muestra que Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder para sanar a las personas. Gracias, Señor. Es su poder, es su amor, es su gloria. Y Él lo hace en su tiempo. Porque podríamos pensar, ¿cómo nos salvó antes que fuese viuda? Podríamos pensarlo, ¿no? ¿Por qué esperó que muriera su marido y luego su hijo? El Señor sabe, amados. Uno no puede decir, me parece a mí esto o lo otro. No, el Señor tiene los tiempos, tiene el momento preciso y Él sabe cuándo actuar. Él tiene el control y no uno. Porque cuando tenemos el control y queremos que Dios haga, a veces el Señor no quiere inmediato y quiere hacer algo con otra persona. En fin, cuando hay enfermedades, quizás el Señor quiera trabajar algún área de nuestras vidas y el enfermo igual después salud y vida. Pero el Señor permite muchas cosas. Vamos a ver entonces y vamos a entrar a profundizar este tema precioso. Jesús, primer tema, Jesús va en dirección a la ciudad de Naín. Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Amado, Jesús es acompañado por sus discípulos, ¿no es cierto? Y una gran multitud. Y la multitud seguía al Señor porque los milagros que hacían, la gente estaba impactada. Y habían muchos enfermos, habían otros endemoniados, habían otros con gran dolor, con gran pérdida. Habían viudas en esa multitud. Había también hambre y necesidad. Y la multitud seguía al Señor. Amados, el Señor amaba estar y compartir con las multitudes. Él no se hace problema. Él no se complica la vida. El Señor, al ver las multitudes que había necesidad, sintió compasión, como dice la palabra. Había compasión. Y en cuanto a la Escritura, había compasión por esta viuda y por esta madre que había perdido también a su hijo. Aquí vamos viendo una característica especial del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos inmediatamente que Jesús es sanador. Es nuestro sanador. Jesús es una persona que hizo milagros, es el Hijo de Dios, es el poder de Dios en acción, restaurando mujeres viudas, sanando a los enfermos, distintos milagros, y la gente veía eso y lo seguían las multitudes. Eran multitudes agobiadas. Había desesperanza en muchos de ellos, como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Mateo, Marcos.
Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón del Señor. Así ve el Señor a las multitudes, a las personas, llenos de necesidades, otros con problemas de soledad, otros con problemas de angustias, otros enfermos. La multitud anhelaba estar cerca del Señor. Y Jesús les dedicaba tiempo. Sobre todo, no solamente para sanar, restaurar, salvar, sino que también para enseñar. Él era el pastor de todas las ovejas. Él era el buen pastor, y el buen pastor enseña la palabra de Dios. Entonces Jesús pastorea con enseñanza también a los que lo seguían. La aflicción de esta mujer viuda de Naín, llena de dolor, en el versículo de Lucas 7:12, Lucas 7:12, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Amados, qué dolor más tremendo debe ser perder a un hijo. Era su único hijo de esta mujer. Viuda. Y aparte era viuda, estaba ella con múltiples necesidades, con mucho dolor, acongojada. Y era una mujer joven. Las pérdidas, amados, en ocasiones producen temor, angustias, soledades, recuerdos incluso insanos, aflicciones, tristezas. A veces produce la pérdida gran dolor. Había una pena enorme en el corazón de esta madre y de esta esposa. Pero podemos reflexionar y concluir al mismo tiempo que el Señor conoce los corazones afligidos. Él conoce cuando hay aflicción en nuestros corazones. Él conoce cuando tenemos necesidades. Cuando necesitamos algo, Él lo sabe, amados. El punto importante acá es saber esperar y confiar en el Señor. Porque el Señor en esa situación de dolor, de quebranto, lo más probable es que te va a probar. Si tu fe está firme en Él, si estás tomado bien de Él o no. El Señor prueba la fe de las personas. El Señor prueba los corazones. Pero también estamos viendo un aspecto específico, de una característica específica del Señor Jesús, que Él ama profundamente y conoce el corazón de la aflicción de las viudas. Él distingue a las personas.
Él distingue a las personas que creen en Él o que lo buscan con anhelo. Él sabe. Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Él conoce el corazón. Y Él se acerca en ese momento clave. Y Él ve esta necesidad, este dolor. La expresión del Señor cuando dice no llores, indica que Él se aprestaba para hacer algo por ella. No cualquier cosa, algo sorprendente. Algo sorprendente. Ese es el corazón del Señor, amados. El Señor está atento también a tus necesidades. ¿Ustedes tienen necesidades espirituales? Claro. Todos levantamos nuestra mano, ¿no es cierto? Porque somos fallidos. Somos inconstantes. Podemos escuchar una y otra vez la palabra de Dios. Y así todo, fallamos. Uy, eso me produce como, más que pena, es como, no sé, es como un sentimiento de, ¡ay, de nuevo! Tropecé con la misma piedra, con la misma área. Tal vez estás muy claro con esa área, que estás mal. Pero tal vez no estás orando, no estás clamando, no estás buscando al Señor de rodillas. Quizás puede ser eso. Porque si el Señor se acerca y hace tantos milagros, como lo hizo por ejemplo con la Catalina, cuando estábamos ahí, por todos saben, decíamos, ¿cómo está? Le han hecho este examen, esto y otro, y está todo bien. Y después el otro día, ¿qué novedades hay? Bueno, ahora vino la especialista tanto y exámenes, y está todo bien. Claro, como decía Luis, había paz, yo también estaba con paz, pero no por eso tomé una actitud pasiva o una actitud de hacer poco, no. En mis tiempos con Dios, o cuando estaba con ella, oraba, y cuando estaba, clamaba al Señor. Señor, sánala. Señor, tú sabes los tiempos. Si no tiene nada, ¿qué está pasando? Señor, por favor, te rogamos por Catalina, que si hay algo en ella que solo tú tal vez sabes. Y si hay algo, Señor, enfréntalo, que ella pueda abrir ese corazón. Porque no creamos que porque los niños tienen 10, 12, 14, no tienen problemas en sus vidas. Eso es lo peor que podríamos pensar. A veces de niños, algunos que estamos acá, hemos sufrido soledades, tal vez, tristezas, algún dolor, algún rechazo, algún menosprecio. ¿Eso qué produce? Dolor. Y a veces los dolores los llevamos toda una vida porque no enfrentamos las cosas con Dios. O lo hacemos en un breve tiempo y después nos cansamos y no lo hacemos y no perseveramos. Pero ahí está el dolor. Ahí sigue vivo el dolor. Ahí sigue la frustración,
la insanidad. Amados, Dios Jesucristo sana, restaura nuestras vidas, pero debemos abrir nuestros corazones a Él. Debemos ser claros con el Señor y decirles lo que nos está pasando, porque Él sabe lo que estamos viviendo. Pero a veces no enfrentamos las situaciones. Por eso la expresión de Jesús, no llores, indicaba que eso venía algo grande para esta mujer, algo sorprendente. Jesús nos sorprende, amados. Ese es el corazón del Señor. El Señor está atento a tus necesidades. El Señor está atento a nuestros deseos. Él conoce nuestras luchas, nuestros cansancios. Él sabe todo de ti. Por eso el Señor, amado, una de sus características principales de Jesucristo es que Jesucristo es compasivo. Tiene un corazón de compasión. Amado, pídanle al Señor un corazón compasivo. Porque el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, que es el primer mandamiento, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amado, para amar a tu prójimo, el que está al lado, tienes que pedirle al Señor que te dé amor que viene de lo alto. Porque eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La voluntad para tu vida es que tú ames al prójimo. Que tú busques al que está con necesidad. Que tú vayas donde está la necesidad de otros. Donde tú vayas donde están los enfermos. Donde tú vayas que ves a una viuda. Y si el Señor dice que se preocupa de las viudas, y Él habló 81 veces en la palabra que son importantes para Él las viudas, y tienes a alguien conocido que es viuda o viudo y no haces nada, algo no está bien. Entonces el Señor está atento a nuestras necesidades, conoce nuestros deseos, conoce nuestras luchas, conoce todo. Pero el Señor quiere que no te enfoques siempre en ti, sino que busques a los que Él también quiere usarte para otros. Porque Él ya sabe lo que yo necesito. Y sabemos que el corazón del Señor es compasivo. Sentía profundo amor y dolor por quienes padecían enfermedades, soledades, faltas de amor. Él sabe que enfrentamos aflicciones, amados. Por eso cuando niños, muchas veces tenemos áreas en nuestra vida porque quizás no recibimos ese modelo que Jesús habla de un padre y de una madre. El Señor tiene un modelo específico para nosotros padres y un rol específico para ustedes mujeres. Cada uno de nosotros tiene un rol con nuestros hijos. Y en ambos debe haber compasión y amor por nuestros hijos. Debemos estar ahí para ellos siempre. Vamos avanzando. Amados, la Biblia muestran a Jesús como el Mesías compasivo y cercano. La compasión de Jesús es uno de sus atributos. Marcos 6:34. Vamos avanzando.
Mateo, Marcos. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Entonces, la compasión de Jesús es un atributo de Dios y debe también estar en nosotros como sus hijos, sus seguidores. La iglesia debe hacer lo mismo, amados, por el prójimo. Debemos ser una iglesia de compasión, de amor. Porque el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste por la viuda? ¿Qué hiciste por esos niños que estaban con alguna situación? ¿Oraste por ellos? ¿Te preocupaste de ellos? ¿Les diste alguna palabra? ¿Te acercaste? ¿En tu oración estabas orando por ellos si tú los veías con aflicciones o con situaciones? ¿Cuánto más un hijo? ¿Cuánto más? Entonces la iglesia debe hacer lo mismo por el prójimo. Amados, Jesús tiene el poder y la autoridad para sanar y restaurar. A veces pasamos por altibajo que tiene la vida. Podemos sentir como que Dios no es parte de nuestra vida diaria. ¿Te has sentido de esa manera? Como teniendo una vida media rutinaria. Incluso nuestras rutinas más bien parecen a veces incluso aburridas y tal vez monótonas. Y tal vez nos preguntamos, Dios, ¿me escuchas cuando quiero acercarme a ti? Dios, Señor, ¿estás atento a mi oración, a mi clamor? Porque aún no veo respuestas. Señor, te estoy pidiendo hace tiempo que me sanes y llevo tiempo esperando y estoy igual. Señor, ¿me estás escuchando? Señor, ¿me amas como dices tú en la palabra que me amas? Amados, este relato de esta mujer, de esta viuda, de esta mujer que pierde a su hijo, este relato resuelve claramente la cuestión sobre si Dios conoce mi vida. ¡Claro que la conoce! Claramente conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce ese dolor, conoce esa situación que llevamos, conoce esa enfermedad tal vez que llevas. Pero el Señor te dice, soy tu sanador, yo soy el que te levanto, yo soy el que te ama, yo soy el que te sustenta, yo soy el que te provee, yo soy el que te ayuda. Pero mantente firme. Y a veces para que ocurran los milagros no ocurren porque no estamos firmes. Quizás esta mujer con ese dolor, con ese profundo dolor de haber perdido a su marido y a su hijo, en su piececita clamaba de rodillas, quizás lloraba y decía, Señor, no te olvides de mí. Y el Señor iba con las multitudes y pasa especialmente verla a ella. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso! Entonces, ¿el Señor se olvida de ti, amado? No se olvida de ti.
A veces nosotros nos olvidamos de Él. Y no es la prioridad en nuestra vida. Amados, el mundo está consumiendo al creyente. El mundo te está llevando y lleva a los creyentes a no buscar a Dios. No hay tiempo para Dios. El mundo nos está llevando a no tener esos tiempos de intimidad, porque estamos en los últimos tiempos, amados, y el Señor viene pronto por su iglesia. Pero va a venir por creyentes genuinos que aman al Señor, que buscan al Señor, que perseveran, que creen en Él, que lo aman apasionadamente, pero es un proceso. Va de a poco, pero tiene que ser estable y tiene que crecer. Por eso, una vez más, ¿la iglesia es importante? ¿Los hermanos son importantes? Mucho, mucho. Jesús murió por la iglesia. Y la iglesia está formada de personas, de creyentes. Entonces, si te encuentras en esa situación que no tienes tiempo para el Señor, o que sabes que nos tenemos que reunir y te dio, no sé cómo decirlo, no hubo deseo, no estaba la prioridad, claro. ¿Por qué? Porque tengo que hacer cosas, porque hay que cocinar, hay que limpiar, hay que... Y el diablo se aprovecha y nos roba. Nos roba. Ya estamos terminando. Amado, no permitas que el diablo te siga robando en tu vida. Porque cuando Él venga, va a venir, como decía Pablo, a buscar a los que están corriendo la carrera para llegar a la meta. ¿Estás corriendo la carrera? ¿Estás corriendo la carrera? ¿Estás pasando las vallas? ¿Estás corriendo a pesar de las cosas que se presentan? ¿Estás con fe a pesar de las situaciones que estás viviendo? ¿Estás tomada del Señor? ¿Estás rogándole al Señor por tu vida y por tu familia? ¿Le estás rogando de rodillas al Señor para que tu familia se convierta al Señor y tenga un encuentro genuino con Él? Porque, ¿saben? La iglesia sí ora por sus familias. La iglesia sí está orando permanentemente por las necesidades de cada uno de ustedes. Siempre estamos orando por ustedes. El pastor siempre está orando por ustedes. Porque sé también que muchos oran por mí. Terminamos. Pero si Él nos creó y fuimos creados a su imagen y semejanza, dice la palabra. Amado, claro que Dios nos conoce, si nos creó a su imagen y semejanza. Hemos sido creados por Él. Dios es nuestro Salvador. Y solo en Él hay vida nueva. Él nos rescató del infierno, de las garras de las tinieblas. Porque el diablo, ¿qué quiere hacer con tu vida? Que estés en el fango y nunca más te levantes. Que seas uno más de esos cristianos que se llaman cristianos, pero por dentro no hay una relación
real y genuina con Jesucristo. Y hoy día hago un llamado para que en estos últimos tiempos finales estemos más cerca que nunca, más unidos que nunca. Estemos más unidos al Señor, buscándolo en todo momento. ¿Por qué? Porque Él nos rescató del infierno, nos rescató de las garras de las tinieblas. Amados, hay un enemigo que quiere robarte, que quiere destruirte, que quiere sacarte, que quiere que tus planes sean destruidos por Él. Pero hay una muy buena noticia. Jesús destruyó, derribó, rechazó, triunfó sobre las tinieblas. Amén. Amén. Él ganó la batalla. Él nos rescató de esa inconstancia que a veces nos dan. Por eso Él nos ama apasionadamente y Él no es un Dios a medias como nosotros, amados. Él es cercano siempre. Él es bueno siempre. Él es poderoso siempre. Él es nuestro sanador siempre. Él es el que se fijó en esta viuda y resucitó a su hijo de entre los muertos. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Tremendo milagro que hizo Jesucristo